Hola, gracias por llegarse al canal. Mi nombre es Melanie, soy artista visual y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y los procesos artísticos. Este es un video que forma parte de la lista de reproducción de cómo presentarse a convocatorias de arte, donde el objetivo es que podamos mejorar nuestra presentación como artistas a la hora de participar en diferentes convocatorias. En el video de hoy quería hablar del instructivo de montaje y diseño de montaje, que por ahí se suelen confundir, pero que son muy distintos y que suelen estar como requisito en las convocatorias de arte y no siempre se les da la importancia que tienen. ¿Cómo sabemos si precisamos un instructivo de montaje o un esquema o diseño de montaje? Recuerden que primero que nada siempre tenemos que guiarnos por las bases y condiciones de las convocatorias y saber que este requisito a veces es excluyente y otras veces es optativo. En el caso de que este requisito sea optativo, siempre les conviene poder sumarlo a que quede un espacio vacío. Pero bueno, el saber cómo armar estos documentos complementarios a las obras nos va a ayudar a que podamos evaluar en la presentación si es relevante presentarlo o no. Y en el caso de que sea un requisito excluyente y no saben por dónde empezar, espero que este video les ayude a evacuarles un poco esas dudas. En pocas palabras, el instructivo de montaje es un texto explicativo acompañado de imágenes, ya sean dibujos realistas, bocetos, fotografías, que muestran el paso a paso de cómo ensamblar o armar una obra. Y el esquema de montaje, por otro lado, vendría a ser un croquis de cómo presentar una obra en un espacio o en una exposición. Existen tantas formas de hacer instructivos y diseños de montaje como tantos artistas existen, porque la forma de hacerlo y la complejidad que van a tener estos instructivos o diseños de montaje siempre van a depender de la obra o del conjunto de obras que el artista quiera presentar. Pero sí hay varios puntos que deben tenerse en cuenta sí o sí para que estos documentos sean funcionales. Así que vamos con el primero. El primero sería el instructivo de montaje. Como dijimos antes, el instructivo de montaje es un texto explicativo acompañado por imágenes, ya sean dibujos realistas, bocetos o fotografías, collage, lo que sea, que muestren el paso a paso de cómo armar una obra en un espacio determinado. Generalmente se solicita cuando el artista presenta una instalación o una obra que por diferentes motivos debe ser ensamblada en un espacio, y el grado de especificaciones que va a haber en ese instructivo de montaje tiene que ver con la complejidad de la obra en sí misma. El instructivo de montaje es importante porque proporciona información de manera práctica sobre cómo se debe presentar la obra cuando se trata de participar en convocatorias en las que ustedes no van a estar presentes para el montaje de la obra y un montajista pueda hacerlo por ustedes, o para prever si la institución tiene que contratar a un profesional específico para que pueda armarla. Entonces, ¿cómo se debe hacer este instructivo de montaje? En cuanto al formato, puede ser un archivo digital como un documento de Word, un PDF, un escaneo de algo hecho a mano o un video, un archivo físico, una hoja impresa, puede ser cualquier formato. La manera de presentarlo tiene que ver con la convocatoria y con la presentación que ustedes quieran dar, su forma de comunicar, su estilo. Mi prioridad en los instructivos de montaje tiene que ver con que sea algo funcional. Entonces hay veces que utilizo escaneo de un dibujo que hice o utilizo una herramienta como Photoshop para hacer un collage o lo que me sea más fácil para representar, pero que finalmente sea bastante simple de entender, sea cómodo de entender. Y a su vez, para mí, para que sea funcional, tiene que reunir ciertas características. Lo primero que debe tener es el paso a paso de cómo montar la obra, ordenado de manera numérica o alfabética o alfanumérica, como ustedes quieran, pero que tenga un orden. Tiene que quedar en claro qué se hace primero, qué segundo y qué tercero, cómo se tiene que ir armando esa obra. Lo segundo es que la imagen de la instalación o del dispositivo armado debe estar en alguna parte. Cuando ustedes ven el instructivo de montaje, la imagen completa de lo que se pretende armar tiene que estar presente, porque nos va a ayudar de guía para saber si llegamos a ese objetivo o no.
Otra de las cosas que debe tener es que debe estar hecho este instructivo sin suponer que la persona que lo lee se va a dar cuenta de ciertas cosas. En otras palabras, el montajista no es adivino y no estamos hablando de alguna pieza que conocemos comúnmente, estamos hablando de una pieza artística que tiene sus propias particularidades. Otra de las cosas que debe tener es que debe nombrar los materiales con los que se está trabajando. Si bien seguro pusieron en la ficha técnica con qué materiales estaban trabajando, con qué materiales está hecha esa instalación o esa obra, es bueno recordarlo en el instructivo, porque la persona que va a manipular esa obra, la persona que va a hacer el montaje, no es la misma que hizo de jurado, no es la misma que conoce de la instalación. Entonces, si bien ustedes mandaron toda la información, no le van a dar al montajista toda su presentación, solamente le van a dar el instructivo de montaje. Y está bueno que ellos puedan saber con qué materiales van a trabajar para que así puedan garantizarles una buena manipulación de ese material. Otra de las cosas que debe tener es que debe tener instrucciones precisas, claras y directas. No podemos poner en el instructivo cuestiones que sean subjetivas, porque si no la presentación va a depender de quién lo arma y no del artista que lo diseñó, y puede que quede muy diferente a lo que ustedes tenían en mente, e inclusive que pongan en riesgo la integridad de la obra, que al hacer un mal movimiento o una mala fuerza o querer encastrar una pieza en otra parte donde no va, se pueda romper. Otra de las cosas que debe tener es que debe prever una resolución por si pasa algo que les puede pasar a ustedes. Yo recuerdo que en una vez armando una instalación se me perdió una tuerquita, estuve como una semana buscándola, y previendo esta situación mandé en la caja en donde mandaba todas las obras una bolsita que tenía un montón de tuerquitas de repuesto, y en el instructivo de montaje puse que si necesitaban o les faltaban tuerquitas podían buscarlo dentro de esa bolsa que estaba en tal caja y con tal indicación. Entonces eso es muy bueno aportarlo en un instructivo de montaje. Debe contener medidas lo más exactas posibles, no podemos decir a 5 pasos de distancia o cosas así. Por ahí está bueno, entre más especifiquen ustedes el tema de las medidas y del tecnicismo, es mucho mejor para quien va a hacer ese montaje. Preferible a que pequen de ser muy meticulosos que a que queden dudas de cómo tienen que hacer tal o cual cosa. Otra cosa que debe tener es que debe aclarar si la obra requiere algún tipo de mantenimiento o necesidad específica, como por ejemplo que esté cerca de una toma eléctrica, si la obra necesita alimentación eléctrica para funcionar, cambios de batería o que alguien la encienda cada cierto tiempo. Hay obras, por ejemplo, de bioarte que tienen plantas vivas, entonces hay que dar un instructivo de cómo se deben regar esas plantas. Todo esto tiene que estar en el instructivo de montaje. Si la obra persiste en el tiempo o si la obra se va a degradar, eso tiene que estar en el instructivo también de montaje. Otra de las cosas que ustedes pueden incorporar en los instructivos de montaje es un link en donde puedan tomar otros videos de referencia donde explican ese proceso. Me acuerdo que una vez participé del montaje de una exposición en la que nos pasaron un link de un chico de YouTube que hacía un nudo en especial, y nosotros teníamos que copiar ese nudo para la reproducción de esa obra. Y bueno, yo también he utilizado links. Tenía una instalación en la que tenía que explicar que iba con tarugos, creo que se llama tarugos, en el piso. Con unos tarugos en el piso. No sé qué otro nombre tiene, son como unos tornillos largos que van como amurados al piso. Y bueno, no me puse a sacar fotos o a hacer un instructivo de los tarugos, simplemente copié un video de una demostración de alguien que ponía tarugos y lo puse como un link. Otra de las cosas que también puede incluir el instructivo de montaje es el tema de la iluminación. ¿Cómo sería la iluminación de la sala? Generalmente este punto solamente lo aclaro si es una iluminación
crucial. Si prácticamente la obra depende de esa iluminación. Si después tengo otra obra que puede ir bien con la típica iluminación que hay en museos o en salas, que es una luz desde arriba, en lo alto, puntual, generalmente cálida. Entonces este punto lo paso, no lo completo. ¿Por qué? Porque por ahí mandamos a una exposición colectiva y no siempre van a haber requerimientos de iluminación tan específicos como nosotros haríamos una muestra con una iluminación individual. Tengo una instalación que sí o sí tiene que estar en un lugar con mucha iluminación, si no, no se puede apreciar, y eso sí lo aclaro. Ahora sí pasamos al diseño o esquema de montaje. El esquema o diseño de montaje, la mayoría de las veces lo escucho con el nombre de diseño de montaje. Como ya dijimos, es un documento muy visual acompañado de anotaciones técnicas de cómo se van a distribuir ciertas obras en un espacio expositivo. El diseño de montaje es importante porque nos ayuda a prever cómo estarán ubicados los elementos en la sala y cómo es la interrelación entre sí. Hay dos opciones por las que ustedes van a necesitar hacer un diseño de montaje. La primera es que ustedes participen de una convocatoria con una obra que tenga 2 o más piezas independientes entre sí, pero que tengan relación. Por ejemplo, un díptico, un tríptico, que tengan una organización específica. Voy a poner un ejemplo, esta obra que se llama 108, que es un tríptico que está instalado como si fueran mesitas. Y bueno, ahí está lo que sería un esquema de montaje, una simulación del espacio en donde estaría la instalación y el tríptico y cómo estarían posicionadas y las medidas que tienen cada una de las obras y la medida que tendría en general aproximadamente. Esa sería una forma de pensar una serie con diferentes módulos que son independientes entre sí, no es que lo tenemos que armar como en el instructivo del montaje, pero que a la vez dialogan y los dispongo en un espacio determinado. Acompañado de esa imagen en donde ustedes van a poner ese conjunto de piezas, se le añaden todas estas medidas. Si el conjunto de piezas va sobre una pared, bastará con que emulen ustedes una pared o que hagan un recuadro blanco simulando una pared. Y si va sobre el piso, bastará que emulen el piso, el lugar que ocuparían y cómo se sostendrían. Y a eso deben sumarle ciertas especificaciones técnicas, si la obra necesita alimentación eléctrica o algún tipo de mantenimiento, o por ejemplo lo que hablábamos de las obras de bioarte que se tengan que regar. En el caso de este tríptico que yo les muestro, no tiene ningún tipo de mantenimiento porque son 3 cuadros puestos como si fueran una mesita. La segunda opción es el caso de que ustedes necesiten hacer un diseño de montaje en una sala o una exposición en una galería. Sala, museo, espacio alternativo, etcétera, que ustedes se encarguen de llevar su obra en un espacio. Generalmente este tipo de diseño de montaje se hace en conjunto del curador, o lo hace más el curador que el artista, pero es cierto que hay convocatorias en las que ustedes se pueden presentar sin curador, o que ustedes también pueden tener la iniciativa de presentar su proyecto expositivo y con su diseño de montaje en una sala, en una galería. Sea cual fuera el caso, aplican los puntos anteriores, ese croquis que nosotros estábamos viendo de cómo poner las obras y las medidas, pero hay que tener en cuenta unas ciertas cosas que tienen que ver mucho con el tema del espacio. Además de diseñar sala por sala de ese tipo de montaje de cómo iría la obra en esas salas con todas las medidas, deberían dejar un espacio para el diseño, para toda la señalética que deban o tengan que poner en la sala o quieran poner, y para el texto, que muchas veces, como somos artistas y no somos curadores, no nos damos cuenta de que nos falta a lo mejor el texto curatorial o que nos falta el texto orientativo. Nos olvidamos de eso y montamos todo, y cuando nos damos cuenta no sabemos a dónde colgar el texto.
Obviamente todo esto debe estar hecho en base a medidas, proporciones y obras reales, tanto de la sala como de las obras que ustedes van a poner dentro de ese esquema de montaje, ese diseño de montaje. Es decir, si ustedes tienen que diseñar una sala, busquen los planos con las medidas específicas, vayan a ese espacio si pueden a verlo en persona, saquen fotos, pidan fotos, fíjense bien dónde están las ventanas, las puertas, los matafuegos. A veces uno planifica para un lugar específico y después, no sé, hay una ventana y ¿qué haces con la obra que iba ahí? La tenés que redistribuir en otro espacio y eso te corre toda la exposición. Y lo mismo para medir las obras. Si tienen una obra de cierta medida, traten de representarla en el espacio de manera proporcional y no que a lo mejor les quede en el boceto más chiquita de lo que pensaban o más grande de lo que ustedes pensaban, para que ustedes puedan aprovechar muy bien los espacios. Otra de las cosas es que debe ser real a las necesidades del espacio. Si el espacio no se puede clavar sobre la pared, si tenemos un cierto sistema de montaje, si tenemos en cuenta la forma del peso que puede cargar tanto las paredes como el piso, cuáles son las salidas de emergencia. Me acuerdo que en una exposición fui a verla, a ayudar a reorganizar la exposición porque habían puesto obras en donde estaba la salida de emergencia por no haber visto eso. Entonces también tienen que tener en cuenta si en esa institución o en ese espacio hay actividades que se realizan, como por ejemplo talleres de, no sé, música, danza, de pintura, para tratar de no ocupar esos espacios con obras porque las van a estar corriendo y no es conveniente que ustedes vayan a participar con ciertas obras y que después se las estén corriendo o cosas por el estilo. También tienen que ver los requerimientos de las salas, si esas salas cuántos tomas corrientes tienen, cuánta iluminación tienen, cuántos puntos de luz tienen y cuántos andan. Todas esas cosas tienen que verlas desde el diseño del montaje, las sillas, dónde se sienta la gente, a dónde va la mirada, cuál es la pared más importante. Con respecto a la pared más importante, no es que hay una pared más importante que todos, pero siempre hay una pared que cuando entras es la primera que ves, entonces eso también se tiene en cuenta para guiar el recorrido. Y son todas esas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de que ustedes hagan un diseño de montaje para una exposición. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este momento. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo grande. Espero que todo este material les guste, pero que también, más que gustarles, les sirva, que lo utilicen y que si necesitan algo, si tienen alguna duda y me quieren escribir, coméntenlo. Estoy acá súper atenta y predispuesta a contestar los mensajitos. Les mando un abrazo muy grande. Espero que estén muy bien. Chao, chao.